Muy buenas tardes, mi nombre es Mario y la intención de este video es poder contextualizar y explicar en parte la planificación realizada. En primer lugar, cabe destacar el lugar en donde se va a estar realizando la planificación. En primera instancia, se nos entregó la información relacionada a 6 fases, las cuales incorporan todas ellas, o la mayoría, cotas que coinciden entre ellas. Ello nos lleva como ingeniero a entender de que estamos en un plano, lo cual se podría explicar en el siguiente dibujito. Entonces, frente a la planificación, lo que se está buscando es poder ir generando una fase de procesos en las cuales se va a ir haciendo de fase a fase, partiendo desde el lado norte hacia el lado sur. La idea de esto es poder ir consumiendo o extrayendo lo que vendría siendo los bancos, pero según fases. Me explico. En la información otorgada solo se entrega lo que vendría siendo la cota y la fase a la cual pertenece dicha cota. Eso nos lleva a que acá, en nuestra vista de planta, por ejemplo, la cota número 1, si lo vemos acá, en la planificación, ya, hagamos el ejemplo con la cota número 2, la cota que se encuentra en la 740. Esa, por criterio, tendría que ir a planta, la cual corresponde a un porcentaje de cobre, porcentaje de ley de cobre, equivalente a lo que se está mostrando ahora en pantalla. Pero eso está dentro de toda la cota perteneciente a fase 1. Eso implica de que, volvamos al dibujito, en este sector, que vendría siendo toda la fase 1, estaría distribuido todo el contenido que aparece aquí estipulado. Por ello, que en la planificación se siguió la siguiente estrategia. En primera instancia se buscó una forma de poder seleccionar todos los que vendrían siendo según fase y según cota, todo lo que vendría siendo para hacer un material a mover a planta, como también un material a mover a stock y a botadero. Cabe destacar de que el stock no es consumible, solo estamos consumiendo y llevando a planta lo que es propiamente dicho, irá a planta. Entonces, en función de aquello, se generó una proyección en periodos donde se irá consumiendo cada una de las cotas, uno a uno. Esta secuencia se puede ver un poquito más de esta forma. Si nos acercamos, la idea es ir cota 750 y comenzar a consumir hacia el norte. Luego bajar nuevamente cota 740, cota 730. Además debo mencionar de que la cota 750 va a ser extraída por medio del proceso de pre-stripping. De la 740 hacia abajo se va a ir consumiendo de la forma en la cual ya ha sido planificada. El problema de esto, como bien lo mencioné anteriormente, es que está distribuido en toda la fase. Por ello, que primero habría que calcular del tonelaje total extraído por cota asociado a alguna fase, sacar una proporción de la ley
que se va a enviar a planta, a modo de poder simplificar el trabajo de separación en cuanto al siguiente proceso, aguas abajo. Entonces, lo que se hizo fue, del total que se está enviando a planta, del total extraído en realidad, del total extraído, primero se identifica si este irá a mineral, a stock o a botadero. Como dijimos en un inicio, el de 750, como va a ser pre-stripping, irá 100% a botadero. Pero en la cota 740 tenemos fases, como podemos ver aquí al inicio, tenemos fases que sí irán a planta, por ejemplo esa, pero también tenemos fases que irán a otro destino, por ejemplo esta, que su destino será stockpile. Entonces, debido a ello, en el cálculo del total a extraer, se considera de que el 17,2% de todo lo extraído de la cota número 740 irá efectivamente a stockpile. En cambio, el 82,8% irá a mineral. Sobre este porcentaje, sobre el 82,8%, hay que sacar la proporción de ley correspondiente a ese, vamos a decirlo así, banco, asociando cota con fase, a ese banco en total. Y para ello se utilizó la siguiente tabla. ¿Por qué se utilizó esta tabla? Puesto que acá estamos distribuyendo la cantidad de material que se está moviendo. Me explico. En el periodo 1, al llegar a la cota 700, hay parte de material de la cota 700 que se va a mantener dentro del periodo 1, pero hay otra parte del material de la cota 700 que irá efectivamente al periodo 2. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la 680. Acá podemos ver que hay un 54% que se mantiene en periodo 1 y hay un 41% que se mantiene en periodo 3. Entonces hay que notar y denotar esta diferencia. Bueno, acá en la cota 740 podemos notar que el 100% irá a lo que vendría siendo planta, se considerará mineral. Por ello, sobre ese porcentaje que se moverá a planta, el 82% del total que se está extrayendo, el 100% de aquello se generará para ese periodo. Por ello, el 100% de lo que se enviará a planta equivale al 100% perteneciente a esta cota en particular. ¿Cómo poder explicarlo un poco mejor? Ok, tomaremos como ejemplo, para poder explicar un poco más esta situación, la cota perteneciente a las 720. Por ejemplo, en esta cota podemos observar de que de todas las fases, la fase número 4 no pertenece a planta. Eso quiere decir de que todo el material que se retire de esa fase, perteneciente a este sector, irá a stockpile, porque ahí está anotado en amarillo. De caso contrario, en caso de ir a botadero, sería en color rojo. Continuando con la explicación. Entonces, como podemos observar, ya hay unas cuantas que
que no pertenece a planta, sino que irá a otro lugar. Frente a esta situación, no se considera el porcentaje de cobre de esta fase o banco, como quieran comentarle en esta ocasión. Este porcentaje de cobre no corresponde a lo que se enviará en planta. No así como, por ejemplo, la sumatoria, que vendría siendo el cobre que sí efectivamente se podría llegar a extraer y que puede llegar a entrar a planta, que se saca en consideración de cada uno de los bancos o fases, como hemos estado llamándolo hasta ahora. Entonces la sumatoria de todo esto, este fino, por así decirlo, nosotros hacemos la sumatoria que será perteneciente al banco número 720, que es el que estamos acá. Entonces, frente al banco 720, nosotros tenemos que el fino total que podríamos llegar a obtener sería 1910 toneladas. Entonces, en función de esa cantidad de fino que podríamos llegar a obtener, nosotros venimos para acá y 720, y acá podemos observar que del 100% que se envió, ese banco que vimos que iba a ir a stockpile, efectivamente equivale al 18,1% del total de movimiento de tierra de la cota 720. No así, por ejemplo, el 81,3% que irá a planta. De eso que irá a planta, el 100% de esta cota se mantendrá dentro del primer periodo. Y de ese porcentaje, nosotros obtenemos lo siguiente. Acá está el total de fino, pero ese es el fino en función solo del run of mine. Pero nosotros lo que enviaremos a planta será la totalidad de ese banco. Y en sumatoria total, la totalidad de todos los bancos, a excepción de la fase número 4. Entonces, para que esta información pueda disponer planta, nosotros tenemos que efectivamente sacar el porcentaje de fino en función del total de material que se enviará a planta, que como explicamos anteriormente, sería el 81,3% de esa cantidad de tonelaje que se va a estar moviendo, de esa cota en particular, puesto que para un periodo se requiere mucho más que una cota. Explicado ya eso, me gustaría explicar un poco más lo que vendría siendo cómo se diferencia cuando de una misma cota se saca para dos periodos diferentes. En este caso, lo que ocurre es que aquí debajo nosotros aplicamos lo que vendría siendo el porcentaje perteneciente a cada uno de los periodos, y en función de ese porcentaje nosotros tenemos un total que lo podemos relacionar con el fin obtenido de esa cota, ya que el fin obtenido es de la totalidad de este tonelaje perteneciente a esta cota. Pero esta cota está dividida en dos fracciones. De esas fracciones nosotros tenemos que hacernos cargo del porcentaje de fino que irá a cada una de ellas, y en consecuencia, en sumatoria, nos estaría dando la ley de corte con la cual estaría entrando a planta. Es por ello que puede llamar la atención acá al inicio que el porcentaje de cobre sea increíblemente bajo, pero es por, como lo comenté, debido a que no hay forma de poder discriminar más de un banco. Por ejemplo, si tuviéramos esta clase de distribución y supiésemos, voy a
retroceder un poquito. Si tuviésemos esta clase de distribución y conociésemos que, por ejemplo, en este sector tenemos lo que es run of mine, en este sector lo que vendría siendo in situ ore, y en este sector lo que vendría siendo lastre, podríamos ser mucho más precisos en cuanto al envío a planta. Pero como se tiene conocimiento de que la naturaleza es bastante caprichosa, sabemos de que todo esto está diseminado y diluido en todo este banco. Por ello se toma la totalidad del banco y se ve si se envía a planta, a botadero o a stockpile. Ya explicado esto, cabe mencionar de que acá disponen de algunas funciones para poder ver los diferentes tipos de movimiento y hacia dónde va a ir dirigido cada uno de ellos. Solo basta seguir las indicaciones que están pautadas en la plantilla, como por ejemplo si deseásemos ver cuál va a ser la cantidad enviada a stockpile durante el periodo número 1, simplemente seleccionamos stockpile con una X como se presenta en un inicio, y se actualiza la información. Y acá tenemos todo lo que vendría siendo el tonelaje enviado a stockpile durante el periodo número 1. Efectivamente, debido a que es stockpile y que no vamos a utilizar stockpile para alimentar la planta, que en la sección de porcentaje de cobre se genera esta situación, en la cual no aplica el porcentaje de cobre, pero es exclusivamente debido a que no se estará alimentando planta con stockpile. Al igual que para una visualización mucho más sencilla, también tendremos lo que vendría siendo el gráfico dinámico. Este gráfico dinámico se debe actualizar cada vez que se desee hacer algún cambio. Para actualizar, ok, no se puede actualizar. Intentaré de modificar esta sección para que sea posible una vez que sea reenviada. Pero acá se da clic derecho y luego en actualizar. Lo haré de inmediato. Entonces modificamos, clic derecho, actualizar, y veremos que el gráfico se actualizó con la información que nosotros deseamos observar. En este caso, como habíamos dicho, el material que se enviará a stockpile. Y esto vendría siendo el consumo que se irá realizando periodo a periodo, dependiendo de la fase en la cual nos encontremos. Además de esto, se puede visualizar el consumo de cada una de las cotas por periodos mucho más acotados, ya anuales. Para ello simplemente se selecciona el periodo que se desea observar y se da a aceptar. Como ve, la información es dinámica y se actualiza. Efectivamente, como se puede ver, mensualmente se está explotando 300.000 toneladas, con un total de 3.600.000 dentro de aquel periodo. Por último, tenemos el plan minero ajustado, donde periodo a periodo damos la cantidad total de material a mover dependiendo de el objetivo en el cual se desee llevar, o mejor dicho, el destino al cual irán cada uno de este material, junto al lastre total relacionado. Como se puede observar acá, el lastre es increíblemente grande, pero eso es debido a lo que comenté en un inicio, el tema del porcentaje de cobre y el mineral que se puede rescatar, que vendría siendo el fino. Este fino tendría que cuadrar y calzar
con lo que logramos ver en un inicio para poder realizar el cálculo. Lo que si observamos seríamos 86,466. El fino total a obtener dentro de la sumatoria de todo el periodo. Por último, y no menos importante, aquí está visualizado lo que vendría siendo el número de equipos según fase de trabajo. ¿Por qué según fase de trabajo? Puesto que las distancias, dependiendo de la fase, como logramos ver acá en el dibujo, van a ir variando. Esto vendría siendo lo que vendría la rampa número 1, rampa número 2 y rampa número 3. A medida que se va a ir consumiendo, se va a ir explotando el yacimiento, se van a ir generando una a una de estas plantas de la forma más natural posible, a modo de poder ir aprovechando de mejor forma lo que vendría siendo la explotación. Y estos equipos pueden ir variando. La mejor opción que se logró visualizar para este caso vendría siendo la combinación entre un Komatsu, entre una pala hidráulica Komatsu y un camión CAT. Aún así, si deseamos ver algún otro tipo de combinación posible, bueno, como logramos ver acá, dependiendo de la fase en la cual nos encontremos, a mayor lejanía de la planta, mayor cantidad de camiones, puesto que se realizó el cálculo en función de la saturación de la pala. O sea que constantemente se esté cargando un camión y haya uno en movimiento. Y esta clase de cálculos puede existir la situación en la cual no se disponga de esta pala en particular y no sé, tengamos otra pala a disposición. Simplemente venimos para acá, seleccionamos la pala que deseamos evaluar, eliminamos la que deseamos sacar, lógicamente, y se nos actualizará automáticamente la información. Por último, las variables que son movibles, que pueden ser cambiables, como lo es la densidad de la roca, el esponjamiento, índices de utilización, disponibilidad física, factor de eficiencia y horas por turno. Todos estos factores inciden directamente en el cálculo de los equipos de trabajo. Sin otro particular, esperando que haya quedado un poco más claro lo que es el desarrollo de la planificación, me despido.